¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo para la Cumbre de Naciones Hermanadas por la Paz. Hoy no voy a pasar el video presentación. Hoy van a ver al inicio de este programa, porque bueno, salimos ahora al aire en vivo, pero en diferido van a ver el flyer con todos los presentes, los Anamkaras presentes en este especial. Anamkara o Anamchara son guías, son no solamente guías espirituales, pueden ser también maestros, pueden ser aquellas personas que nos guían en este camino del conocimiento. Anamkara o Anamkara, ya se hablaba de esto alrededor de 400 años en la época de Brige, de Santa Brige. Ella, inclusive, que es la patrona de Irlanda, en el año 400, más o menos, alrededor. Ella ya decía que una persona, un Anamkara o Anamchara, es como un cuerpo sin cabeza. Por eso nosotros venimos a ofrecerles hoy nuestro conocimiento, que de alguna manera nosotros lo emplazamos siempre en la cabeza, ¿bien? Pero bueno, todo tiene su razón de ser, porque hay estudios de Europa, ¿verdad? Y hoy los Anamkara queremos despertarles un poco la curiosidad, un poco brindarles un poquito de luz, que es el conocimiento. Porque hoy vamos a hablar de tratados. Tratados y también acuerdos. La audiencia ya, sí, ya saludo. Hola Marta, hola Rosalía, hola Elena, hola todos. Ahí está. No voy a saludar uno por uno porque tendría que nombrar a 200. Y no me daría el programa, ¿verdad? Pero agradecidísima realmente por la presencia, por los llamados también, Luisa. Muy bien. Muchas gracias. Realmente de corazón. Pero ya me están preguntando en la audiencia qué diferencia hay entre tratado y acuerdo. Bueno, el tratado es escrito. El tratado es de forma escrita y tiene las distintas pautas, es un documento, y tiene las distintas partes, con las que cuenta el acuerdo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre tratado y entre acuerdo. Por lo tanto, sería una forma estructurada del tratado, una forma estructurada del acuerdo. ¿Sí? Y casi siempre primero se pasa por el tratado para llegar al acuerdo. ¿Sí? Ahí está, espero que se haya entendido bien claramente. ¿Y qué se pone en el tratado? Se detalla cómo se va a llegar a la meta. Muy bien, dicho esto, existen, por supuesto, tratados internacionales. Y hay muchas definiciones que ustedes van a encontrar en cualquiera de los buscadores de la web. ¿Sí? Si hablamos de la historia, entonces este tratado es un acuerdo internacional. Miren qué trabalengua aparece, ¿no? Por escrito, y ahí entramos al tratado, entre sujetos de derecho internacional. ¿Qué quiere decir eso? Derecho internacional, Adita, Carlos, digo, por favor. Bueno, quiere decir que es entre estados o entre estados y una organización, ¿sí? Que por lo general son internacionales. ¿Qué se rigen? ¿Por qué son internacionales? Porque se rigen por el derecho internacional. Y por supuesto esto genera obligaciones y vínculos entre las partes. Muy bien. Y también entre las partes que se suscriben a ese tratado y al acuerdo, ¿sí? Porque después se firma entre partes, pero hay otros que se suscriben y lo apoyan. Espero haber sido clara con esta explicación, si no, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Entendió? Ahí está. Muy bien, me dice la audiencia. Se entendió, me dice la audiencia. Bueno,
Cualquier cosita me pregunta. Muy bien. Entonces, ya habiéndolos saludado y habiendo hecho la introducción de lo que es tratado y lo que es acuerdo, les digo que estamos aquí reunidos por la paz. Temas que a todos nos competen. Ante la furia de vientos que nos quieren arrebatar la paz, estamos aquí presentes para lograr en toda la tierra alcanzar la paz. La paz debería estar siempre en el aire que se respira, porque ella es una razón para que continúe la vida. En todos los continentes se aclama, se pide, se añora. Y es hora que lo comprendan aquellos que no la atesoren. Aquellos que sin ella se llenan los bolsillos, tendrán que pagar sus pecados cuando ante Dios estén como acusados en el banquillo. Tendrán que pagar por las muertes de familias enteras, de niños, y puede ser que su castigo sea tan grande como el mismísimo abismo. Porque quien borra la sonrisa de un pequeño no tendrá paz cuando llegue ni siquiera al mismísimo infierno. Yo sé que a todos la ira muchas veces nos alcanza. Y también siento enojo cuando proteger a los sin voces con nuestro clamor no alcanza. Por eso, levantemos nuestras voces juntos hacia la paz verdadera y que ella reine hasta en los corazones y sea el mástil que lidera. Porque poniendo la fe en la balanza, nosotros sabemos que para la paz mundial siempre hay esperanza. Y para que la paz siempre reine en todas partes, inclusive en los estrados, hoy les compartiremos sobre la paz y sus tratados. Y así entonces, con este comienzo y habiendo hecho la introducción en rima a los tratados, ya comienzo con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles puso punto final a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, o llamada la Gran Guerra. ¿Sí? Alemania perdió las colonias, pero cuando hay guerra ninguno tiene la gloria. Hay que decir la verdad, todos. Los germanos debieron pagar millones de marcos, pero las vidas no se recuperan con un símbolo monetario. Alemania quebró entonces y se abrió camino un nuevo partido, con su líder Hitler, que nunca debió haberlo sido. Vamos ahora a los hechos. 28 de junio de 1914, Francisco Fernando, archiduque de Austria Este, y el heredero del trono austrohúngaro y su esposa fueron asesinados por un serbio llamado nada más que Gavrilo Princip en Sarajevo. Un minutito, ahí estoy admitiendo a los invitados. Muy bien, este asesinato causó el comienzo de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se llamaba entonces. En 1919 se firmaba el Tratado de Versalles entre Alemania y las potencias aliadas. El tratado fue firmado por 50 países. Ahí está la razón por la que hoy les dije en la introducción que había muchos que se adherían, que no estaban involucrados, pero se adherían a ese tratado. Muy bien, se firmó el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia. El armisticio fue firmado el 11 de noviembre de 1918, pero el tratado puso fin a la guerra en 1919, en Francia, como les dije hoy. El tratado entró en vigor el 10 de enero, sin embargo, de 1920. Y ahora, esto que ustedes también pueden googlear, es Alemania liquidó la reparación, digamos, de guerra en el año 1983. No hace mucho. Pero todo esto genera una serie de intereses.
¿sí? Siempre hay intereses cuando se tarda en pagar una deuda. Y esto le pasó a Alemania, que recién pudo terminar de pagar los intereses el 3 de octubre del 2010. Sí, del 2010, no hace mucho, ¿verdad? Muy bien. No nos olvidemos entonces que todas estas son consecuencias de la guerra. Ahora digo yo, ¿para qué llegar a tratados y acuerdos cuando es mucho más simple que no haya una guerra? ¿Para qué hacer todo este lío de años? Como 20 años pasaron hasta que recién pudieron empezar a pagar los intereses de la guerra. ¿Para qué? Cuando directamente es mucho más fácil sentarse, poner las posaderas, como diría mi madre, en una silla y dialogar. ¿Sí? Dialogar. Porque después de todo, la razón es lo que nos diferencia de los animales. Y los animales son aquellos que guerrían entre ellos. Entonces, por favor, le pedimos a quienes están en las mesas de negociaciones, actúen como animales, usen el raciocinio, el sentido común, la hermandad y la búsqueda de la paz. Y ahora sí, con estas palabras, y bueno, también con palabras bastante crudas en algunas partes, porque no vamos a estar enojados contra la guerra, tenemos que estar enojados. No sería así, hacer que por fin entre en los oídos de quienes corresponda, ya que lo venimos pidiendo hace poco. ¿Sí? No más guerra, no violencia. Vivan los derechos humanos, vivan los derechos realmente con los cuales hemos nacido y nos corresponde. Muy bien, ahora sí, habiendo dicho esto, agradezco la presencia de todos. Les doy la bienvenida a nuestros invitados, Alicia Susana López desde Argentina, Elisa Clinty desde Argentina, Rocío Galicia Arriaga desde México, Pilar Vélez Pitarcha desde España, Alonso Coromoto Dávila Sira desde Venezuela, Sergio Javier Roda desde Argentina y Alicia de la Paz Ortiz Cuevas desde México. Muchísimas gracias a todos los Anamkara por su presencia. Y ahora le damos la palabra a nada menos que nuestra querida embajadora y Anamkara, Elisa Greenberg, de Argentina. Adelante. Quería decirte, Ada, que había una compañera que se tenía que retirar antes. Si le podemos dar lugar a ella para que hable, porque tiene que presentar 2 libros en forma presencial y yo le cedería mi lugar y después pasaría yo a hablar. ¿Puede ser? Perdón, recién leí el chat. Sí, muchísimas gracias desde ya y este aplauso generoso realmente. Muy lindo. Adelante, entonces ahora estoy leyendo el chat. Adelante, nuestra querida Ana Mucará y embajadora cultural Rocío Galicia Arriaga, que hoy presenta nada menos que sus 2 libros de manera presencial. Así que adelante, le damos la palabra. Gracias, Elisa, gracias a todos. Hasta quiero llorar los nervios de que no me he presentado en público. Todo es virtual, presencial, como que da un poco de nervios. Haz cuenta que todos nosotros estamos contigo. Ahí está. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tratados de México y hay 4 importantes: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Tratado de Libre Comercio México con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Los tratados de paz se llevan a cabo cuando los vencedores firman con las naciones derrotadas. Como ejemplo, el Tratado de Versalles, que ya nos habló Adita, con Alemania, el Tratado del San Germain con Austria, el Tratado de Trianon con Hungría, el Tratado de Nobly con Bulgaria, el Tratado de Sèvres y el Tratado de Lausana. México ha tenido y están en vigor 1,270 tratados, ¿cómo ven? De los cuales 653 son bilaterales, o sea, de 2 países, y 617 multilaterales, o sea, con muchos países. Y de estos,
11 son tratados comerciales. El tratado MEC, con siglas MEC, es uno de los más importantes con Norteamérica, crucial para el crecimiento tecnológico y económico, que es México, Estados Unidos y Canadá. En 1859, el 14 de diciembre, se firma en Veracruz el Tratado McLean o Campo, conocido como el Tratado de Tránsito y Comercio, el acuerdo internacional por la paz entre naciones hostiles en conflictos o guerras. México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países. TLC, así son las siglas. 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Sus siglas es APRIS, con 33 países y 9 acuerdos, alcance limitado, complementación económica y parcial con el marco de asociación. 3 tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. El Tratado de Paz con Estados Unidos lo firmó Nicolás Trich y Bernardo Cuoto, Miguel Aristain y Luis Cuevas. No tuvieron opción de negociar ese tratado de paz con Francia en la Guerra de los Pasteles, que ya habíamos hablado y que vamos a hablar posteriormente en Artistas Plásticos, con la batalla del 5 de mayo o batalla con Puebla, que tiene que ver con Francia y que ya lo habíamos platicado anteriormente. Es muy importante para México y Estados Unidos en la Guerra de los Pasteles. Se encuentra en el Archivo General de la Nación. Esto fue el 9 de marzo de 1839. El primer tratado de paz en el mundo fue el de Kadesh en 1258 antes de Cristo, y fueron con los egipcios e hititas. Países que han firmado por la paz en el mundo, pues los que pertenecen a la ONU: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Ceilán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, Irán, Laos, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, y más. Por el control del Próximo Oriente, ¿verdad? El faraón Ramsés II y el rey hitita Hattusili fueron los que firmaron ese primer tratado de paz en los egipcios e hititas. Como ven, muy interesante, ¿no? Creo que es lo único que tengo hasta la fecha. Espectacular. Es todo. Espectacular. La verdad, muchísimos tratados que no sabíamos realmente que tenía México tanta cantidad. 600 y pico bilaterales y 600 Sí. y pico realmente multilaterales. 1270 tratados, sí. Muchísimo, Sí. muchísimo. Y Realmente. quiero hacerle solo un comentario. Fíjense, Sí, por mi favor. presidente municipal viaja a España y le dan a solicitar un préstamo. Y aquí, pues, ya se hizo una universidad, un centro deportivo, se han arreglado las calles. Como esta es una ciudad histórica, o sea, se han hecho grandes obras, pero también el presidente se ha hecho de grandes hoteles, balnearios, casas, edificios, comercios y Porque restaurantes, vamos a explicarle negocios. un poquito a la audiencia que también los tratados también pueden ser comerciales.
¿sí? No Sí, solamente como acuerdos de fin de guerra o alto al fuego, sino que también hay tratados comerciales y han sí. aparecido distintas organizaciones de acuerdo a los tratados comerciales que se han firmado para la colaboración Y, económica y, entre distintos países. y es hermoso el progreso, ¿verdad? La ayuda mutua, la solidaridad, porque para eso se hizo la ONU, ¿no? Para ayudarse, para No ver digamos nada paz, todavía porque Pili la va a presentar paz, el ¿verdad? tema. Que haya paz en el mundo, para Así es. ayudarse, para ayudarse. Para eso nació el Banco Mundial, ¿verdad? Como que cuando le prestó para recuperar Japón, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, pues todo eso tiene que ver con los tratados. Y pues bendiciones a esos países que conservan su economía fluctuante en estos tiempos, porque hay muchos Que es bastante países, difícil, ¿verdad? Sobre todo en estos sí, hay muchos tiempos. países Y que después de están habiendo sumidos en la pasado pobreza. por COVID, Sí, ¿no? Mundial. así es, así Así que es, donde todas las economías, digo todas, fueron afectadas. De alguna manera u otra, así es, fueron afectadas todas. El mundo fue afectado en su totalidad. En todas las partes del mundo apareció el virus. Por eso, así es, realmente no, todas las economías, bueno, tuvieron que reunirse, tuvieron que acordar y firmar nuevos, ¿sí? Nuevos así tratados es. comerciales. Así es. Por eso, bueno, es importante destacar. México, por ejemplo, tiene, me dicen en la audiencia, que tiene 11 tratados comerciales, me dice Leticia, que es de ¿dónde? México. Listo, muy bien. Ahí está, por eso sabe Leticia de los tratados. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. La verdad, un tema muy interesante. Este aplauso enorme es para ti. Y acá la audiencia te está mandando las mejores ondas para las presentaciones de tus libros. Gracias, Y me me están despido. preguntando, no te despidas todavía, espera un segundo. Nombre de tus dos libros. Bueno, ya los he presentado aquí contigo, Adita, que son los dos de poesía, últimos, es mi séptimo y octavo libro, que es Último Rayo del Sol del 2022 y Trocitos de mi alma. El que Trocitos de mi alma es un dulcecito y Sí, sí, es muy, muy ese tierno. es mi último libro y Muy por tierno. el momento ya está en puerta Rocío, la ¿dónde del se puede próximo. adquirir? La Pues cita, todo ya perdón. ves que dijimos que ya sea por Casa Ellam, ya sea porque yo Dejándonos un estoy en mi mensajito después del Face, ¿verdad? Mi video. Face, Rocío Galicia Arriaga, o mi teléfono, No, teléfono 735. al aire Ah, no. No, ah. no, no. Nos cuidamos. Ay, nos cuidamos. Bueno. Ahí está. Entonces, por mi Pero Face, pueden comunicarse en la cajita de comentarios cuando terminamos la presentación. así Pueden es. comunicarse contigo en el Facebook y Yo, así se yo ponen de acuerdo. he mandado libros a España, a Francia, a Italia, o sea, algunos de mis libros sí han estado a Alemania, se han mandado a Europa y a Sudamérica, Bien. Argentina, Chile, Perú. Bien, ahí está. Muy bien dicho a la audiencia en todo. Entonces, ¿cómo? Bueno, fotos, dice acá la audiencia, ¿eh? Esta vez dijo la audiencia, foto, 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 video también. Video también, dice Raúl. Bueno, ahí está, la comprometemos entonces. Ahí está, le decimos a Rocío que si ella nos envía, nosotros la subimos, Rodolfo. Ahí está. Éxitos. Rocío, entonces, Gracias, lindos, muchísima qué suerte lindos. de parte de todos Gracias, nosotros, mucha energía y muy, muy buena presentación. Un beso enorme. gracias, Muchas gracias. gracias. Muy bien. Éxitos. Y así, Gracias, amigas, éxitos, gracias, dice Eli. Muy preciosos bien. todos. Muchísimas Bendiciones, sí. gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, Eli, bueno, que se dio su lugar. Y estos son los valores que nosotros tenemos entre los lugar, ¿sí? Cuando un compañero tiene algún inconveniente o algún problema, el otro compañero, sin que se le pregunte, realmente cede su lugar, cede su espacio. Esto es realmente grandioso y es un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Y entonces sí, ahora con todos ustedes, nuestra embajadora cultural, Lisa Griffith, desde Argentina. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer poder compartir con ustedes este momento en esta cumbre de Naciones Hermanadas por la Paz.
El tema que hoy me voy a referir es al conflicto que hubo entre Chile y Argentina por el canal de Beagle. Fue una disputa territorial entre ambas repúblicas sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal de Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas al sur del canal, al este del meridiano del Cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes. Fue muy difícil porque el sur era un archipiélago donde había muchas islas y había que dividir todo esto y sucedió que comenzó un arbitraje a partir del año 1971, aunque el conflicto del Beagle sucede a partir de los años 1881 hasta el año 1984. ¿Cuáles fueron esas causas que ocasionaron este conflicto? Las disputas por las islas en la zona oriental de Chile y del canal de Beagle y el Cabo de Hornos, los límites entre los océanos Pacífico y Atlántico del Sur, a los que pertenecen estos países, delineación de las fronteras de estos mares y la disputa de navegación. ¿Quién fue que medió en este conflicto? El Reino Unido de parte de Chile y la Santa Sede por Argentina. En ese momento se firmó un tratado de paz y amistad. Los hechos más relevantes fueron que Chile logró mantener su soberanía y Argentina debió modificar entonces sus fronteras en la zona de su cartografía oficial. Las negociaciones se produjeron por parte de Chile con el presidente Augusto Pinochet y por Argentina por Rafael Videla, presidente en ese entonces de la Junta Militar. Estos datos del conflicto del año 1888 fueron los primeros que aparecieron después de la firma del Tratado de Límites que se hizo en el año 1801. Aproximadamente aparecen dibujados como soberanía argentina las islas de Lennox, Nueva y Pinton. Esto originó un conflicto entre ambos países durante mucho tiempo en el siglo XX. La disputa de la soberanía de las islas y de los derechos oceánicos. El gobierno militar argentino rechaza el fallo, reclamando hasta el Cabo de Hornos y de las islas Ermite, Bond, Freyr y otras, y la parte oriental del Cabo de Hornos, poniendo a ambos países al borde de la guerra. Este conflicto llega a tal punto que el 22 de diciembre de 1978, la Junta Militar Argentina ordena la operación Soberanía con la invasión de islas en disputa y se retracta de su ejecución cuando el choque de la escuadra de Chile y la flota de mar argentina era inminente. La decisión política de último momento de la Junta Militar Argentina decide aceptar la intervención del Vaticano y así evitar la guerra. Esta mediación llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad del 19 de noviembre de 1984. Nosotros realmente con Chile hemos tenido conflictos, pero realmente siempre se ha llegado a tratar de tener paz y amistad. Somos hermanados, realmente. Esto solucionó el conflicto, ese tratado que se hizo recién después de 75 años de disputa. Se conoce así que en el año 1984 ese texto fue firmado por ambos países, pero en Roma, ante el Vaticano, por los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y de Argentina, llegando a la conclusión de que en la parte oriental de las islas en cuestión del canal de Beagle quedaban a cargo de la parte de Chile. Bueno, en el año 1985 este tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores de la República Argentina.
¿Qué es lo que incluye el tratado? Vamos a hablar de lo que es realmente la delineación marítima precisa de los límites en el estrecho de Magallanes. Yo creo que mandé unas fotos que le mandé a Ada para que vean dónde estaban los problemas que teníamos en el conflicto en el sur, en el archipiélago, debajo de la isla de Tierra del Fuego. Este tratado aparte reafirma los derechos de ambos países en la Antártida y exhorta a ambos pueblos a seguir el camino de la paz y de la cooperación. El estrecho de Magallanes es, desde el Tratado de Límites del año 1881, una zona desmilitarizada y abierta a todas las banderas del mundo. Acá está el programa que yo mandé entre la división entre Argentina y Chile y todas las islas que están debajo del archipiélago, donde está el canal de Beagle y abajo el Cabo de Hornos. Abajo de eso está el estrecho de Magallanes, que es donde se unen los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, en la zona del sur, que es la zona de conflicto, pero donde ahora se permite la libre navegación de ambos países. Argentina tuvo que aceptar que pudieran pasar barcos de Chile hacia Argentina y a su vez Argentina hacia Chile. Estos son los mapas que yo mandé de toda la parte del sur para que tengan en cuenta cómo era el conflicto. Fue bastante difícil ponerse de acuerdo, pero realmente es un país donde no quería llegar a una guerra, por eso se tomó esa determinación y ese hermoso pacto de paz y amistad que tenemos en el sur de Chile. De todas maneras, la Argentina, ante cualquier circunstancia y tiempo, le da derecho a los buques de todas las banderas a navegar por esas aguas que son jurisdiccionales y van hacia y llegan al estrecho de Magallanes. Así se mantiene ese acuerdo entre ambas naciones. Por la paz de las naciones hermanadas, mando un saludo muy grande. Muchas gracias por estar presente y que tengamos y sigamos siendo hermanados con todos los países del mundo, no solo con Chile. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, Eli. Además, muy lindo los mapas, muy bien realmente. Hemos tratado de ver si lo podíamos compartir en el whiteboard. Y bueno, y estuvieron escribiendo, inclusive de la audiencia Argentina y Chile con el lápiz, escribieron, así que bueno, muchísimas gracias. Realmente los mapas excelentes. Nos dicen si puedes grabar algo e incluir los mapas en tu video. El ilustrador dice que no tiene ningún problema si le das permiso y grabas algo de los tratados. Él incluye en tu video, él incluye todos los mapas también. Pero Genial. eso ya, si tú puedes, él dice que te lo prepara esta semana enseguida. Muy bien, porque Muy bien. hay muchos de nuestro grupo que no conocen el sur de nuestra Argentina y así van a poder entender un poco mejor cuál fue el motivo del conflicto. ¿Cuál fue ¿De realmente el acuerdo? motivo? Y por los mapas. Así que realmente espectaculares, los mapas nos encantaron a todos. La verdad que, bueno, quedó de una manera visual muy completa. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Eli. Este Suerte. aplauso enorme de todos Sí. nosotros es para ti. Y ahora desde Argentina nos vamos a Venezuela. Bueno, porque ya de Venezuela tenemos esperándonos desde el estado de Lara a nuestro querido Alonso Paramoto Dávila Cira. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo le va? de tratados y decretos hablamos. Hay que recordar mucho que en la historia reciente existen muchos tratados donde el pez grande se comía al chico. Entonces, El ganador, ¿vieron? El vencedor, como decía hoy una de nuestras compañeras también, y es el que imponía las reglas, ¿verdad? y el Tratado de Versalles lo que echó fue la raíz, abonó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente sí. Lamentablemente. Así fue. Porque fue cuando nació el partido de Hitler, el partido nazi. Sí. Y lamentablemente las Naciones Unidas nadie le hace caso.
Pero tendrían que Entonces, abrirse un poquito los oídos, hay, ¿verdad? Y escuchar un poco hay más, que, hay porque que, después hay que va ser, a hablar hay Pili que de ser qué se sincero. trata. Mientras ese Consejo de Seguridad, el derecho a veto, sea ley, no sirven para nada. Pero yo voy a hablar de historia de Venezuela. Muy bien, adelante. Tra- Tratado de regularización de la guerra entre Simón Bolívar, libertador, y el general Pablo Morillo, el español, en Santa Ana de Trujillo, Venezuela, 26 de noviembre de 1820. Antecedentes. La provincia de Venezuela, capital Caracas, el 19 de abril de 1810 dio el primer paso en el continente por la independencia del nuevo mundo, como se le dice, de la bota imperial española. Hay que recordar que en esos días Fernando VII fue destronado por Bonaparte y colocó a su hermano como rey de España. Bebía mucho y le decían el rey botella. El 5 de julio de 1811, el electo Congreso Nacional de Venezuela, de las provincias de Venezuela, firmó la independencia total del Reino de España. Llegó el año 1812, que hubo un tremendo terremoto, y la iglesia de una vez dijo que era castigo divino, y Bolívar dijo lo siguiente: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Porque la Iglesia Católica reaccionaria y monárquica ayudó, junto con el terremoto, a la caída de la Primera República. Los ejércitos monárquicos practicaron ejecuciones masivas de patriotas, niños, ancianos y mujeres. Pasaban a cuchillo poblaciones enteras. Ante esta situación, Simón Bolívar, el 15 de junio de 1803, firmó en Mérida, Venezuela, el decreto, fíjate, decreto de guerra a muerte, que decretaba lo siguiente: nuestra vindicta será igual a la ferocidad de los españoles. El decreto comienza así, y fíjense bien, compañeros, que Bolívar escribió: españoles y canarios. Bolívar los diferenciaba. Recordemos que el precursor de la independencia de América, el generalísimo de la Revolución Francesa, Francisco de Miranda, era criollo, nacido cerca de Caracas, de padres canarios. No fue aceptado para pertenecer a las milicias de los valles de Caracas por las autoridades españolas porque no era peninsular. Él viajó a España y, como era la época, compró su puesto de oficial en el ejército español, que luego abandonó. Y sigue así el decreto de guerra a muerte. Todo español que no conspire contra la tiranía a favor de la justa causa, por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Y así se cumplió. Entonces tenemos que recordar que la geopolítica de Europa y Venezuela, tras 11 años de guerra, las autoridades de Madrid ordenaron al general Pablo Morillo y sus 20.000 veteranos de las guerras napoleónicas que llegaron a Venezuela ofrecer a Bolívar, aún con el decreto de guerra a muerte en vigencia total, se vieron presionados, un tratado que se llamó de la regularización de la guerra y poner fin a las crueldades y horrores que se habían cometido durante la lucha por los dos ejércitos. Las conversaciones diplomáticas las liderizó el general Antonio José de Sucre, luego mariscal Antonio José de Sucre, cuyos restos permanecen en la Catedral de Quito, Ecuador. El tratado que nos ocupa ha sido considerado como el principal antecedente del derecho internacional humanitario actual y tan desconocido hoy. El derecho internacional
desconocido en el Medio Oriente, lo que tenemos en cierre. Volviendo al tratado, luego del abrazo, yo mandé una foto, Bolívar y Morillo colocaron una primera piedra donde se erigiera una pirámide conmemorativa, inaugurada el 5 de julio de 1912, en bronce en París por el escultor venezolano Lorenzo González y las obras de instalación por el ingeniero Pedro José Rojas. Con la firma del armisticio se lograron tres cosas: la derogación del decreto de guerra a muerte. Segundo, una tregua de 6 meses. Y, de manera de facto, el reconocimiento del Estado colombiano. La Gran Colombia, cuando Bolívar nos liberó, él hablaba de la Gran Colombia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Después se desmembró todo eso. El decreto, fíjense bien, duró hasta el 28 de enero de 1921, cuando la provincia de Maracaibo se unió a los patriotas y el sucesor de Morillo, porque Morillo firmó el tratado y a los 15 días se fue para España y dejó a Miguel de la Torre. De la Torre desconoció el tratado, pero recordemos, el tratado en el 21 de junio, 24 de junio de 1821, hubo la gran batalla de Carabobo, que fue la derrota total del ejército español y selló la independencia de Venezuela. Ese es el tratado, porque de verdad, es más, nosotros tuvimos aquí en Venezuela un personaje muy cruel, por eso es que dicen, ese carajo salió más malo que Boves. José Tomás Boves era un asturiano que llegó a Venezuela y era un comerciante en los llanos de Venezuela, pero conformó un ejército con criollos, lanceros, y cómo será que apoyó, asturiano al fin, apoyó a los monárquicos, pero tan carnicero fue que murió en una batalla, en la batalla de Urica, de un lanzazo, ya terminando la guerra de independencia. Y quedó el dicho: ese señor es más malo que Boves, asturiano. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que aún en 1820, cuando se firmó el tratado, sí se puede hablar entre ejércitos enemigos. Pero también es que cuando se pide un tratado en plena etapa beligerante, cada uno debe ceder algo. Entonces, el ejército español era un ejército poderosísimo porque venía de pelear contra Napoleón. Y Simón Bolívar tuvo también un apoyo restricto de la Legión Británica, como lo he dicho anteriormente, con ingleses, irlandeses y belgas, sí, de Inglaterra. Entonces, parece ser que alguno de los dos tiene que dar su brazo a torcer. Ahora, metiéndome con lo de la Argentina, estuvo muy bien ese tratado porque las dos partes quedaron a gusto, pero también debemos recordar que los dos países lo que estaban defendiendo era su parte en la Antártica, el continente antártico, que ojalá todavía no lo han tocado, pero dicen que en el futuro hay inmensas cantidades de petróleo y de minerales. Entonces, es un gran tanto Chile como Argentina reservorio de quedaron agua con su mundial. parte de la Antártica. Además, la Antártida es un gran Mundial. reservorio de agua Entonces, del mundo, ¿sí? Por eso cada país quiere su porción.
Y se han encontrado también restos Ese era el arqueológicos adendo. y aguas subterráneas, realmente ríos subterráneos debajo de la Antártida. Recuerden que en algún momento la Antártida no estuvo cubierta totalmente de hielo, por No, lo que estoy hablando de descubrimientos recientes, hablo de este mes, ¿sí? Que ustedes lo pueden googlear, lo pueden investigar también. recuerda que el eje de la Tierra cambió violentamente. Claro. Por ejemplo, donde dicen que en el Mar del Norte están consiguiendo restos arqueológicos de una gran civilización en el Sí, Mar sí, del Norte. sí, sí, Imagínate tú. Entonces, sí. eso es lo bonito. Entonces, muchas gracias por escucharme. El tema es muy interesante. Muy Muy interesante. interesante. Es un disparador, ¿no es cierto? Interesante. Porque tendríamos realmente muchísimo más por hablar sobre estos tratados. Es un tema sumamente importante, pero es un disparador para que realmente ayudar a la audiencia a que se interese por estos temas y que comiencen realmente a investigar, ¿no? Junto a nosotros, porque nosotros hemos investigado un montón sobre todos estos temas. Y no estamos tratando de un solo país, sino de muchas naciones en esta cumbre de Naciones Hermanadas por la Paz. Por eso queremos realmente traerle tratados de No, todas las naciones. ¿Sí? y hay algo muy importante. Por ahí oí Nagasaki y Hiroshima. Sí, El plan Marshall fue el que sacó a Japón en la posguerra. El plan Marshall con dinero norteamericano. Fue sí, el plan así Marshall, fue. no el Fondo Monetario Internacional, tan Así conocido por fue. aquí en América Latina. Bueno, Bueno, chao, gracias, gracias. otro tema también del cual podemos hablar en Sí, alguna sí, otra no. ocasión. Y me dice la audiencia también que muchos, cuando hablemos de los continentes que yo anuncié el otro día, sí podemos hablar algo también de los cambios naturales en los distintos continentes. Y nos han sugerido, por ejemplo, África, de acuerdo a lo que ha salido recientemente en las noticias, ya que en el desierto de África se ha encontrado recientemente una ballena gigante, ¿sí? Restos de una ballena, por lo que se considera que antes no era un desierto, puesto que se han encontrado restos de animales que hoy en Hay que día hablar, viven en el ahí hay que agua. hablar, ahí podemos hablar de lo que llaman Pangea, Claro, y Pangea, ahí cuando todos los podríamos empezar continentes de ahí, estaban del unidos. Big Bang, del Big Bang Sí, también. señor. Sí, realmente. Y otras informaciones que son, por ejemplo, para el futuro, es que, bueno, que los continentes tarde o temprano tienden a volver a unirse en unos cuantos millones de años, posiblemente nosotros no lo veamos, no lo vamos a ver, pero sí los científicos están diciendo ya que hay una aproximación, ¿sí? De continentes, mientras que en otros ya se han empezado a separar y se ve la línea de separación en África, por ejemplo. Bueno, muchísimas noticias, la audiencia está participando un montón, dice que podemos hablar de los cambios climáticos en alguna otra tertulia. Bueno, vamos a anotarlo, sí, porque nos piden muchísimos temas. Y bueno, vamos a hablar de Pangea también en algún momento, ¿sí? Ya mi secretaria está tomando nota de todos los temas que nos están pidiendo. Muchísimas gracias, querido doctor Alonso. Este beso enorme para usted y este aplauso inmenso. Muy bien. Y seguimos viajando. Y ahora nos vamos a México. Sí, la segunda chica de México. Ahí está, sí. Muy bien. No, hoy no están en dúo, porque bueno, una de las chicas de México ha tenido que salir para presentar sus libros, pero tenemos la segunda chica de México, como dicen en la audiencia. Y me refiero a nuestra querida embajadora Yana Macara, Alicia de la Paz Ortiz Cuevas. Adelante. ¿Qué tal, Ali? Muchas ¿Cómo estás? gracias, compañera Ada. Gracias, Casayán, amigas, amigos y a quienes nos escuchan en este programa especial de tratados internacionales. Voy a hablar del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre México y Estados Unidos, el cual se celebró en 1848, sí, un 2 de febrero, y se firma y tiene ya 175 años que duró.
Se firmó en la villa de Guadalupe Hidalgo, cerca a la Ciudad de México, este tratado de amistad, límites y arreglo definitivo entre Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. También lo conocen como Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? En él se asientan las condiciones de rendición de mi hermoso país después de que fue invadido por los estadounidenses. En 1845, cuando Estados Unidos anexionaron el territorio de Texas al suyo y ésta aceptó su nueva condición, las relaciones diplomáticas de aquel país y México, pues se fueron a la quiebra. Se rompieron para dar pie al año siguiente a una guerra intervencionista. La invasión estadounidense del territorio mexicano comienza en el año de 1846 y termina en 1848 con la derrota nacional y la pérdida lamentable de grandes extensiones al norte del río Bravo. Estas penalizaciones resultantes quedaron escritas, ¿sí?, en el documento que aquí nos atañe, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con 24 artículos principales. Se firman en plena crisis, sin contar en principio con el aval total del gobierno estadounidense y como producto de un México fragmentado por intereses políticos diversos que, incapaces de unificarse, permitieron vilmente esta invasión pese a la heroica resistencia popular. La firma de este tratado del cual les hablo estuvo a cargo de Nicolás Tris, que fue el comisionado de la paz de los Estados Unidos, y Bernardo Couto, Miguel Aristain y Luis Cuevas, quienes no tuvieron opción para negociar, porque ya estaba tomada la capital, la frontera norte y los puertos mexicanos. Y para muchos congresistas estadounidenses ni siquiera había razón para firmar la paz. Pues según ellos, conforme a normas, ¿verdad?, de conquista, el país estaba ocupado y con eso bastaba para anexarlo. Pero ¿qué creen? De no haberse firmado el tratado, probablemente México se habría desmembrado en varios países pequeños. Y así, conforme a los dictámenes como penalización por guerra, se entregaron al país invasor, ¿saben cuántos? Cerca de 2.300.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la superficie de España, de Francia, de Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría, Croacia, juntas. A esos niveles de terror mencionarlo, todo lo que nos quitaron. Y nuestro país, ¿qué creen? Recibió la cantidad irrisoria de 15 millones de dólares. El territorio perdido hoy comprende estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, una extensa zona que había sido mal gobernada, descuidada desde tiempos de la Nueva España. Qué triste, ¿no? Los mexicanos, según el artículo 8, residentes en los territorios anexados, serían libres de viajar a México en cuanto lo desearan, además de mantener sus propiedades originales, pero tenían como límites para decidir ciudadanía un año, ¿sí?, a partir de las ratificaciones del tratado, ¿sí? La guerra concluyó dejando en nuestros corazones, aún a la fecha, en el mío muy en lo personal, un dejo de tristeza por los males que nos había ocasionado y que siguen impactando hasta fechas actuales. En nuestro ánimo hubo una lección viva de que cuando se entroniza el desorden, el aspirantismo y la anarquía, se hacen difíciles el día de la prueba, la defensa y la salvación de los pueblos. Mi país aún llora esta anomalía y bueno, de alguna manera, este tratado de paz y amistad y límites entre México y Estados Unidos, pues permeó
y niveló un poco toda la situación de nostalgia que aún embiste a las mexicanas y a los mexicanos. Eso es todo, querida Adita, compañeras, compañeros de Casa IAM. 175 años duró, ¿sí? Pues estas guerras, y pues de alguna manera todavía nos duele, aunque vivimos en un mismo mundo, en una misma tierra, donde no debería de haber, yo digo, nada de fronteras. Lo que debería de prevalecer en esta estadía de vida inusitada, porque no sabemos si al rato ya no estamos, debería de prevalecer el amor, la cordialidad, la hermandad y la solidaridad para que el mundo se alargue en su vida. ¿Sí? Esto es cuanto. Gracias por su atención. Un abrazo desde Taxco de Alarcón, Guerrero. Les quiero y les bendigo y muy atenta de escucharles. Muchísimas gracias, Ali. Este aplauso enorme de todos nosotros es para ti. Y me dicen en la audiencia, Anita, ¿por qué existen las fronteras? ¿Para qué sirven las fronteras? Y hay muchísimas preguntas, ¿sí? Pero la mayoría, por lo menos 15 de los presentes, han preguntado ¿para qué? Porque es difícil de gobernar, ¿sí? Es muy difícil de gobernar un territorio que es demasiado extenso y variado. Remontémonos a la historia que yo siempre digo del Imperio Otomano, o de los grandes imperios de la antigüedad, como el Imperio Romano. Era muy difícil de mantener, inclusive el Imperio Británico, que al fin y al cabo, tarde o temprano, tiene que ceder territorio, porque realmente es muy difícil de gobernar una tierra que está en otra punta del mundo, y inclusive hoy en día, donde las comunicaciones son más cercanas, ¿sí? Donde, bueno, tenemos la tecnología, pero es muy complicado. Los territorios son extensos. Las personas que viven tienen distintas culturas. Es esa la razón que se han establecido fronteras para que ese territorio tenga una autoridad que la gobierne y que otro territorio que comparte la misma cultura, las mismas creencias, puedan estar entonces juntos y puedan tener un gobierno elegido por ellos, sí que los gobiernen. ¿Está? Esa es la razón. Imagínense si vamos a ponernos, en vez de en el pensamiento de un Estado completo, en nosotros mismos. Digamos que nosotros, por ejemplo, a ver, Adita, que vive acá en Irlanda, una propiedad, digamos, en África. Para mí se me complicaría un montón tener que estar viajando continuamente a África para cuidar allá mi vaquita, por ejemplo, que las vacas son sagradas. Pero sería muy complicado constantemente ir y venir para cuidar mi territorio allá, que además